Ustedes saben que, creo que todos ya alcanzamos entendimiento de eso, es que en nuestro caminar, como creyentes en Cristo Jesús, vamos avanzando en el conocimiento del Señor, vamos madurando, vamos creciendo, vamos alcanzando una mayor estatura en la palabra del Señor, en el conocimiento de la verdad. Y mientras esto se va desarrollando, paralelamente a este desarrollo nuestro como hijos de Dios, hay todo un movimiento de parte de las tinieblas que no vemos, porque no lo vemos con los ojos naturales, que está buscando la manera de interferir en ese desarrollo nuestro, en ese crecimiento nuestro. Ustedes y yo sabemos que el diablo es diablo y se hace lo suyo cada día, ¿no? Pero tenemos que entender que hay cosas que no vemos, y gloria a Dios que no vemos, ¿no? Porque si no, no tenemos tan tranquilo, pero hay cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hay todo un mover espiritual a nuestro alrededor. Ahora, a grandes rasgos, y creo que el fundamental es que la misión que tiene todo ese mundo espiritual que nos rodea, negativo, obvio, de parte de las tinieblas, tienen una misión. La misión es que nosotros no prosperemos. Y no estoy hablando de prosperar materialmente solamente, estoy hablando de hablar de no prosperar en el camino del Señor. O sea, que nuestra alma no prospere, que no se desarrolle, ¿verdad? Sino que, fíjense que esto es tremendo, porque la palabra del Señor llega, alcanza nuestra vida y separa, ¿no? Separa el alma del espíritu, gloria a Dios. Y me llamó mucho la atención esto, la separación del espíritu con el alma, porque no es lo mismo. Ahora, fíjense que en esa separación comienza un proceso de parte del Señor, ¿verdad? Con el alma, que está habituada, ministrada, ¿no? Acostumbrada, etcétera, etcétera, a todo este mover terrenal nuestro, desde que estamos aquí en la tierra. Por otro lado está el espíritu. Y aquí es lo notable, lo que vamos a ver hoy en las Escrituras, que el espíritu no comenzó aquí el día que vos y yo nacimos, sino que viene del Padre. Amén. Entonces, es muy importante que comprendamos que la edad de nuestro espíritu es superior a la de nuestra carne, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, observemos algo. Vamos a ver Hebreos, gloria a Dios, capítulo 12, versículo 9. Mire, vamos a ver qué versión tenemos aquí. Gloria a Dios. ¿Qué la vi en las Américas, algo de esto? ¿Ver? Gloria a Dios, mire. Dice la palabra, mire. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Ese papá y mamá biológico, ¿verdad? Gloria a Dios. Y los respetábamos. Ahora mire qué pregunta que hace aquí. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Entonces, lo que este versículo nos deja para comenzar, ¿no?, a entrar en el tema, es que hay un Padre de mi espíritu, de tu espíritu, de nuestros espíritus. Amén. Ese Padre es el Padre celestial, ¿verdad? Ahora, esto es bien tremendo. Avancemos un instante y veamos ahora Romanos 8:29. Mire, Romanos 8:29 dice algo muy importante también. Estos versículos necesitamos tenerlos a mano y tratar de comprenderlos. Porque al poder alcanzar revelación de estos versículos en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Mire, entre ellas lo que aquí dice: por los que de antemano conoció. ¿Antemano cómo vendría a ser? Antes, ¿no es cierto? Antes, gloria. Antes de estar, gloria a Dios. A los que de antemano conoció. Si el conocimiento del cual está hablando esta palabra fuera terrenal, ¿verdad? El Señor, ¿usted piensa que por más que no estuvimos en sus caminos, Él no nos conoció cuando nacimos? Claro que nos conoció. O sea, el día que cada uno de nosotros nacimos aquí en esta tierra, el Señor ya sabía de nosotros, obviamente. Claro que nos conoció. Entonces, este antemano no es un momento oportuno, X, en nuestra vida.
que de repente podríamos decir que podría llegar a ser un momento previo a nuestra conversión, ¿verdad? No. Este de antemano es más allá. Y viendo el primer versículo que escudriñamos juntos, siendo Él el Padre de los espíritus, este antemano es antes de nuestra existencia aquí en la tierra. Amén. Ahora mire, ¿cuántos son espíritus? Todos somos espíritus. Y hay un Padre de los espíritus que de antemano nos conoció. ¿Vamos entendiendo esto? Gloria a Dios. Mire, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí dice, los predestinó antes, gloria a Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo vino a ponerle imagen, ¿no es cierto? Fíjense, esto es tremendo porque nosotros abordamos el Antiguo Testamento y vemos que en el Antiguo Testamento encontramos sombras y figuras de lo que sería en el futuro. Y en el futuro el Señor le vino a dar la imagen a todo lo que se habló de Él. Entonces, hay una imagen que dejó plasmada en las Escrituras nuestro Señor Jesucristo para que nosotros lo tuviéramos como ejemplo y vayamos desarrollando nuestra vida. ¿Para qué? Para parecernos a Cristo. Amén. Esto es lo que está diciendo aquí. Pero dice que nos predestinó. Esto fue mucho antes de nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces, claro, acá ya la cosa se nos puede llegar a complicar, ¿no? Porque, fíjense, entonces, tal vez nos podemos preguntar, bueno, pero si el Señor me predestinó para que yo sea salvo, y bueno, y entonces si el que no se salva, ¿qué lo predestinó para que se pierda? Es la primera incógnita que tenemos que, ¿no? Que tenemos que abordar. Porque vamos a poner el caso más conocido, Judas. Estaba preparado que Judas hiciera lo que hizo y bueno, sabemos que lo que hizo tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces podríamos decir, pero ¿cómo puede ser que el Señor preparó a Judas para que se pierda? O preparó a alguien que tal vez conocimos y que lamentablemente a nuestro juicio, no sé el del Señor, el Señor es el que tiene la última palabra, pero a veces a nuestro juicio vemos que de repente alguien o partió sin Cristo o se apartó y renegó de Cristo. Bueno, entonces a nuestros ojos, a nuestro juicio, podemos llegar a la conclusión de que se perdió. Pero eso en definitiva lo sabe el Señor. ¿Amén? Pero bueno, no obstante eso, la pregunta sería, ¿cómo puede ser que el Señor entonces, si esto es cierto, cómo puede ser que predestinó a alguien para que se salve y a alguien para que se pierda? Y nosotros sabemos, porque la Biblia lo declara, y vamos conociendo a nuestro Señor a través de las Escrituras, de que Él es un Dios que quiere que todos se salven. Amén. Quiere que todos se salven. Ahora, pero nosotros, en este peregrinaje nuestro sobre esta tierra, hemos visto y vamos viendo que no todos se salvan. Pero Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Pero entonces, esto echa por tierra abajo lo que vos estás diciendo, pastor, porque acá dice que fuimos predestinados. Entonces, lo que tenemos que comprender aquí es que el Padre de los Espíritus trabajó con esos espíritus. ¿Por qué yo digo esto? Mire, acompáñeme, gloria a Dios. Vamos a Juan 6:45. Y aquí hay algo que nosotros necesitamos entender. Mire, Juan 6:45. Dice la palabra de Dios: escrito está en los profetas. Y todos, ¿cuántos? Todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. El que habla es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me ve? Sígame. El que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está diciendo, mire, el que escuchó al Padre, a nuestro Padre, a su Padre, y aprendió. Una cosa es escuchar y otra cosa y aprender, una cosa es escuchar y no aprender. Entonces el que oyó y aprendió del Padre, ese viene a Cristo. Ay, gloria. No, pero no puede ser, pastor, porque el único camino al Padre es Jesucristo.
Bárbaro. El único camino al Padre es Jesucristo. Pero para ir a Jesucristo, el Padre lo ha enviado. Y esto es algo que a veces choca contra nuestra formación pentecostal, amén, evangélica, gloria a Dios, porque no nos pusimos a meditar sobre la palabra del Señor. Es muy importante entender esto. ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver. Fíjense, cuando la Biblia tenemos, a ver, no sé, Reina Valera, a ver qué dice Reina Valera, gloria a Dios. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre. Una vez me dijo uno, no, pero no es que está equivocado, pastor, serán enseñados. No, pero dice, el que oyó al Padre. Oyó es tiempo pasado, presente, futuro. Es pasado. El que oyó. ¿Y cuándo lo oyó? Si yo no sabía nada de Dios antes de aceptar a Cristo. Lo mismo que usted. ¿Recuerdan? Nosotros no sabemos nada del Señor. Bueno, creíamos que había un Dios, pero no sabíamos nada de Él. Hasta que nos aceptamos a Cristo y nos acercamos a la palabra. Entonces, lo que hay que entender aquí es que está hablando, estos versículos que estamos tocando y profundizando en ellos, está hablando de esa relación entre el Padre y nuestro espíritu, que en realidad nosotros decimos nuestro espíritu, y está mal dicho, porque no es que nosotros somos carne y tenemos un espíritu, no, nosotros somos espíritu, y nos han dado un cuerpo de carne, ¿verdad? Un cuerpo de carne para que pudiéramos transitar por esta tierra, este peregrinaje que estamos recorriendo. Pero en realidad nosotros somos espíritu. ¿Cuánto entienden esto y lo reciben de esa manera? Somos espíritu. El espíritu, cuando entra en la dimensión, porque el Padre lo envía, cuando entra en la dimensión de esta tierra a través de una puerta. ¿Cuál fue la puerta? El vientre de mamá. Eso fue una puerta dimensional que nos hizo pasar de una dimensión a la otra, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se nos proveyó un cuerpo. Esto es bien tremendo. ¿Ve que se forma en el vientre de mami, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y allí empezó a aparecer también, ¿qué otra cosa? El intelecto, la razón, ¿verdad? Los pensamientos. Entonces, allí el alma también se fue gestando. Pero el espíritu ya lo formó el Padre. El espíritu lo forma el Padre. Cuando el Señor formó al hombre, Adán, dice que lo hizo de barro. Pero luego cobró vida cuando Él sopló, o sea, él generó de su esencia, generó el espíritu de Adán. Amén. Bueno, lo mismo ocurrió con nosotros. Entonces, fíjense, está escrito en todos los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, por lo que vemos en este pasaje, evidentemente, vamos a tomar un ejemplo que podamos entender. No sabemos si es exactamente así, tal cual lo estamos diciendo, no me malinterprete. Pero fíjense que a veces necesitamos ponerle alguna forma a nosotros para entender. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo a veces le decía cosas profundas a los suyos, pero muchas veces tenía un auditorio de pescadores, ¿verdad? Y les hablaba, ¿no? Conforme a cosas que pudieran entender. Entonces, para que nosotros podamos entender, voy a mencionar esto. Amén. No porque sea exactamente así. Estoy aclarando todo esto. ¿Saben por qué? Porque, vuelvo a repetir, las tinieblas no quieren que nosotros hablemos de esto. Y no quiere que el pueblo escuche esto, porque si escucha esto, lo recibe, se despierta. Y se despierta una realidad que no tenemos en cuenta, que ahora vamos a ver. Miren, entonces, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, evidentemente, el Padre de los Espíritus, ¿dónde está? Está en todos lados, sí, pero está en el cielo. Bueno, el Padre de los Espíritus en el cielo tuvo que haber tenido, y tiene, gloria a Dios, una especie de escuela de los Espíritus. No, pastor, vos estás loco, ¿qué te fumaste? No, pero escúcheme. El que aprende, ¿a dónde aprende? Aprende con un maestro, alguien que le está enseñando, ¿verdad? Y aprendió. El aprender no es todo instantáneo, es todo un proceso. No sé cómo será en el cielo, gloria a Dios. Acá nos cuesta bastante, algunos que somos cabezones como nosotros, nos cuesta aprender, pero allá a lo mejor es más fácil. Pero bueno, eso ya es una cuestión de ellos, no tenemos problema. Pero esto, evidentemente, acá hay una escuela de espíritus, hermano.
O sea, para que lo entendamos lo presentamos así. No es que vamos a llegar al cielo y encontramos un cartel que diga instituto. No. O sea, el Señor le enseña a los espíritus. Amén. Entonces, en esa escuela, fíjense, el que aprendió llega a Cristo. Pero el que no aprendió no llega a Cristo. Ahora, veámoslo de esta manera. Fíjense. Cuando alguien está aprendiendo, ¿no? O sea, se abre el ciclo lectivo. Bueno, anoten a los chicos que vienen a la primaria o a la secundaria, bárbaro. La inscripción está preparada para todos, ¿o no? Para todos los que están, ¿no? En edad de aprender. Ahora, ¿todos aprenden? No. ¿Todos se gradúan? No. ¿Y por qué razón? A lo mejor alguien no quiere aprender. Y bueno, por su rebeldía, fundamentalmente es eso, ¿no? De repente no le interesa, hay chicos que repiten, hasta que en el final del día el padre dice, va, andate a laburar porque ya estoy cansado, andate al trabajo, a la escuela, estoy gastando plata con vos. Así me pasó a mí, gloria a Dios. Bueno, pero es importante esto, mire, es importante esto. El que aprendió, esta palabra nos deja ver que pudo haber habido espíritus que aprendieron y espíritus que no aprendieron. O sea, espíritus que de alguna manera, ya aceptaron la enseñanza del Padre. Y fíjense que dice, el que aprendió viene a mí. Entonces, en ese aprendizaje, en la escuela de los espíritus en el cielo, le hablaron de Jesucristo. Y qué tremendo, y le tuvieron que haber enseñado al espíritu la importancia que tiene, la vital importancia de llegar a Jesús cuando esté preparado para esta dimensión aquí en la tierra. Entonces, pero entonces yo, ¿por qué tardé tanto en llegar a Cristo? Y nosotros le atribuimos a muchas cosas. Tal vez yo tardé 29 años, por ejemplo. No sé alguno de ustedes, pero de repente sí, a veces ocurren muchas circunstancias y le echamos la culpa a tantas cosas o pensamos, pero fíjense, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es cierto que el Señor nos da nuevas oportunidades, el Señor nos tiene paciencia, porque desde el día en que entramos en la dimensión de esta tierra, fíjense que esta tierra está corrompida. Nosotros, a través del pecado cometido por el hombre allí en el principio, ya cargamos con un pecado, entonces estamos iniciando un camino ya contaminado de movida, ¿verdad? Y toda esa contaminación a veces se profundiza aún más, ¿no? Conforme al ambiente que vivamos, a las costumbres que vayamos adquiriendo, etcétera, etcétera. Entonces, algo tiene que ocurrir en el camino muchas veces, ¿verdad? No para que nosotros aflojemos porque somos los mejores y dijimos me voy a Cristo. No. Usted ya era de Cristo. Por eso está acá hoy. Usted no está acá porque un día decidió, y bueno, yo ahora sí me voy a la iglesia, ahora me voy a portar bien, o no quiero portarme mal, o quiero cambiar de vida. No. Esos son algunos argumentos que usamos cuando predicamos. Pero en realidad, a usted está en Cristo, y si usted le abrió su corazón a Cristo y ama a Cristo, es porque usted aprendió. Y cuando le dieron a elegir allí en la escuela, usted se tuvo que haber graduado. Y haberse graduado tiene que ver con el hecho de haber dicho que sí a Cristo, cuando el Señor le enseñó el Evangelio allá arriba, las buenas noticias allá arriba. Entonces, en base a esto, gloria a Dios, en base a esto, fíjense, vamos a Romanos 9:21. Mire, Romanos 9:21, gloria a Dios. Dice, no tiene potestad el alfarero, nuestro Señor, sobre el barro, nosotros, para hacer de la misma masa del barro, de la misma composición, un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces vemos que esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque la Biblia dice que el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. Gloria a Dios. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos míos, que en este tránsito que nosotros tenemos por esta tierra, este peregrinaje sobre esta tierra, aquí hay algo muy importante. A nosotros nos dieron a elegir allí en la escuela del Padre. Y nosotros aceptamos
esa decisión que nos pidieron tomar allí. Y hoy estamos en Cristo. Pero hubo otros que no lo aceptaron y otros que no se decidieron. Ay, gloria a Dios. Entonces, fíjense, yo creo que de alguna manera nosotros hemos visto en otras oportunidades a través de las Escrituras distintos tiempos y turnos de resurrección. Es un tema que tenemos que recordarlo porque eso es muy importante, ¿verdad? Pero todo está en base a qué? A que primero resucitó Cristo, ¿verdad? Las primicias, en segundo orden, y así sucesivamente el resto de los turnos. Pero fíjense que el primero fue Cristo, después las primicias. ¿Y las primicias quiénes son? Las primicias son aquellos que primeramente serán tomados en la resurrección. Y estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando del rapto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente estamos, bueno, pero los raptos es lo que estamos vivos, pero los que están muertos también. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, fíjense, dice que juntos, no sé si a nosotros nos tocará, yo creo que nos va a tocar en vida y no vamos a ver muerte, gloria a Dios. Pero si el Señor lo decide y tenemos que dormir hasta que Él venga, no hay objeción. Pero aquellos que durmieron en Cristo y son primicia, van a ser tomados. Habrá otro grupo que va a terminar de decidirse en la tribulación. Usted ve que lo que la Biblia nos deja ver de la tribulación, que durante el periodo de la tribulación, habrá muchos que definitivamente arreglen sus cosas con el Señor y lo acepten. Entre ellos, gran parte del pueblo de Israel, que sabemos muy bien que no aceptó a Jesús. Pero en los días tribulacionarios van a aceptar a Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos otro turno de resurrección, de aquellos que durante la tribulación aceptaron al Señor. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Conforme nos dice la palabra del Señor, hay vasos para una cosa y vasos para otra. Evidentemente, recién hablábamos de Judas, y bueno, tuvo que haber sido un vaso de deshonra, por el fin que tuvo, ¿verdad? Ahora, eso no es que el Señor lo sentenció a Judas para que sea un vaso de deshonra. No, pero él tuvo la elección. Porque el principio que todos conocemos del libre albedrío, eso el Señor no es que se lo saca a alguien y dice, no, vos tenés que hacer esto y chao. No. El libre albedrío lo tenemos todo. Inclusive, siendo espíritu. ¿Por qué? Mire, usted sabe que hubo una rebelión en el cielo, ¿verdad? Ángeles suyos se rebelaron. ¿Y cómo puede ser? No sé si usted se lo ha preguntado alguna vez, pero ¿cómo puede ser que ángeles del Señor se rebelen? Bueno, Satanás era un ángel del Señor. Y se rebeló, gloria a Dios. Entonces, esto quiere decir, tenemos que ver, la Biblia nos deja ver a través de ese principio que el libre albedrío es parte de la creación del Señor, toda creación del Señor, humanos, ángeles, arcángeles, etcétera, cuentan con el libre albedrío. Y el Señor jamás se va a interponer con eso. El diablo sí, porque el diablo quiere torcer nuestra voluntad. El Señor no, el Señor nos deja elegir a toda su creación. Entonces, en base a esto, el vaso de deshonra no es deshonra porque el Señor espera que lo sea, sino por propia voluntad. Y esto es importante entenderlo. Gloria a Dios. Algo más. Mire, acompáñeme a Efesios 1:4. Gloria a Dios. Mire, Efesios 1:4. Mire qué dice la palabra. Según nos escogió en Él. Distinto sería si diría según nos escogió antes de la fundación del mundo. Porque si de repente nos escogió antes de la fundación del mundo, podemos decir, bárbaro. Ante la fundación del mundo el Señor sabía que me iba a crear, sabía que un día yo iba a nacer, sabía que me iba a elegir. No. En Él. Ya estábamos en Él. En Él es algo así como de repente decir, bueno, yo voy a buscar para que podamos entender esto, entre mis pertenencias. Voy a buscar entre aquello que tengo en el baúl de los recuerdos, entre aquello que ya poseo. Entonces, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que dice el 5. En amor, obviamente, no por presión, sino en amor. En amor, habiéndonos predestinados. Predestinados. Aquí habla de predestinación nuevamente. Entonces, esto es antes de, gloria a Dios. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué lindo, gloria a Dios. Jeremías 1:5. Esta es la introducción, todavía no entramos en el tema. Pero esto es importante que nosotros lo entendamos. Usted y yo fuimos predestinados. Mire, gloria a Dios. Esto se lo dijeron a Jeremías. Antes que te formases en el vientre te conocí. ¿Y cómo lo conoció? Y porque Dios todo lo sabe y sabe que un día van a ser Jeremías. Gloria a Dios. Aquí esto es una afirmación. Antes que te formases ahí, te conocí. Y obvio, ¿por qué? Porque el Padre de los Espíritus conoció a Jeremías en su calidad de espíritu. Todavía no era un ser humano, era un espíritu, gloria a Dios. Antes que te formases en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En el caso de Jeremías, ya venía con un llamado predeterminado. Amén, gloria a Dios. Ahora fíjense, yo dije, Jeremías, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Evidentemente la inseguridad que sentía Jeremías era porque se sentía a lo mejor incapaz o no preparado para llevar adelante semejante comisión. Pero el Señor que lo conocía sabía la instrucción que le dio. Entonces aquí nosotros tenemos que meditar un poco. ¿Usted se imagina que el Señor va a enviar a alguien si no lo equipa para enviarlo? No de ninguna manera. Hay un equipamiento que viene en cada uno de nosotros de parte del Señor. Y qué tremendo, porque ese equipamiento es como que hay un momento en que sale a luz, algo lo despierta. Fíjense que hacer la obra del Señor aquí en la tierra, humanamente no se puede hacer con fuerza o con una preparación intelectual. No. Para poder llevar adelante la comisión que Dios nos ha dado o nos ha encomendado, necesitamos hacerlo en el Espíritu. Y ese Espíritu viene equipado para hacerlo. Fíjense, hermanos míos, yo les puedo asegurar, hermanos míos, que hay momentos en donde yo hasta me asombro, ¿verdad? Bueno, con el correr del tiempo me fui asombrando un poco menos, pero digamos que me asombro porque, hermano, a mí me costaba mucho hablar en público, muchísimo hablar en público. Y bueno, gloria a Dios, y no era fácil. Pero usted sabe que fue tremendo la primera vez que me tocó hacerlo, porque en ese momento, para colmo, ay Señor amado, nosotros nos llevaron a la iglesia un matrimonio precioso que vivía enfrente de casa, ¿no? Y el hermano Ricardo, una oportunidad al hermano Ricardo le toca predicar, la primera vez que predicaba. Y bueno, y yo no había predicado nunca. Entonces predicaba el hermano Ricardo y resulta que empezó la reunión, llegó el momento de la palabra, ¿no? El pastor lo presenta, está ahí el hermano Ricardo, bueno, hermano, y le da el micrófono. Bueno, el pastor todavía estaba ahí, ¿no? Y el hermano empezó. Y se iba. Y lo manoteó el pastor, ¿no? Sí, el hermano Ricardo, gloria a Dios. No, lo habrá pellizcado un poco, le da vuelta el micrófono. Y se iba. Y yo digo, Señor, y no pudo, se bloqueó el hermano. Luego sí pudo, amén, pero fue un momento que se bloqueó, ¿verdad?
Y yo tenía en mi memoria lo que le había pasado al hermano Ricardo. Y me acordé ese día cuando me dieron la responsabilidad de hacerlo. Gloria a Dios. Y digo, ay, mirá si me pasa la misma que a Ricardo. Gloria a Dios, no sé qué voy a decir. Y mi cabecita pasaba un mar de pensamientos, iba y venía, ¿no? Y en el lugar donde estábamos había una plataforma, no muy alta, pero tenía 2 escaloncitos para poder subir. Hermano mío, no sé qué pasó, pero cuando puse el primer pie en el primer escalón y el segundo en el escalón, algo pasó. Algo pasó y no le voy a decir que estaba resuelto y que todo, no, pero me llenó la paz del Señor y ningún problema. Es más, yo hablaba y digo, pero Gloria, ¿qué pasa? Meditaba yo, ¿no? Mientras hablaba. Y digo, entonces ahí noté, ¿no? Lo que siempre mi pastor me decía, no es con fuerza, no es con tu razón, no es con intelecto, es con el Espíritu de Dios. Entonces ahí pude observar y no me olvidé jamás de eso y jamás me voy a olvidar de que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? O llevamos adelante la comisión que Él nos da para llevar adelante, no es con nuestras fuerzas. Es por eso que hay que morir delante de Él, para que no sea con nuestras fuerzas y sea sus fuerzas. Entonces, es muy importante, porque la Biblia dice que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, así llevará mucho fruto, pero si no, no puede llevar fruto si no muere. Entonces, morir a nosotros mismos para que Él actúe, de eso se trata. Ahora, para que Él actúe, es un equipamiento que ya el Espíritu tiene. Claro, esto choca un poco con la razón, ¿verdad? Porque decir, no, mira, pastor, la verdad que a mí me enseñaron lenguaje, yo fui a la escuela, después, bueno, profundicé, hice el estudio, estudié teología y gracias a Dios me convertí en un siervo del Señor, gloria a Dios. Mira, a mí de la escuela me echaron, la teología nunca fue mi fuerte, la hermenéutica menos, gloria a Dios, y todas las situaciones que a veces quieren poner los hombres para adornar el mensaje, a mí jamás me funcionó, nunca. Entonces, fíjense qué tremendo, si le digo nunca quiere decir que alguna vez lo intenté. ¿Y sabe por qué lo intenté? Por cabezón, por querer arreglarme con mis propias fuerzas. Pero no es así, el Señor dice, abre tu boca y yo te la llenaré. ¡Oh, Dios mío! Gloria a Dios. No se preocupen cuando en los últimos tiempos los persigan y tengan que hablar delante de las autoridades, porque yo les voy a dar lo que tengan que decir. Es impresionante. Entonces, fíjense, en una administración en la iglesia, yo recuerdo que el pastor nos estaba orando a los que estábamos trabajando en la obra, ¿no? Y en esa oración, esas palabras jamás me las voy a olvidar, porque Él me dijo algo más o menos así, gloria a Dios. Yo ya te di la palabra para el rico y para el pobre, para el sabio y para el ignorante. No dudes. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces fíjense, claro, de repente ir a predicar la palabra a uno que se está muriendo en el hospital y bueno, se agarra cualquier cosa, a ver si el Señor sana, ¿no? Es más fácil, amén, al moribundo. Pero, ¿y qué tal con aquel que tiene plata? Con aquel que cree que la vida le sonríe. Yo creo que se le muere de risa más que le sonríe la vida, pero digamos que cree que no tiene necesidad alguna. Entonces ahí la cosa se puede llegar a complicar si lo hacemos con la razón. Pero si nos envía el Espíritu, el Señor sabe las palabras que tenemos que soltar. Bueno, no me quiero extender más con esto, por favor, acompáñenme. Vamos a Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro, o sea, espero que hayamos entendido que somos predestinados. Amén. Mira, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer el 1 también. ¿Tenés Reina Valera? Sí, vengan acá, Reina Valera. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos eran los que recibían la carta. Ahora miren lo que dice. Elegidos según, ¿qué dice acá? Presciencia. Gloria a Dios. Entonces yo lo busqué en el diccionario.
Y dice, presciencia, conocimiento divino de lo que ha sucedido. De lo que ha sucedido. Miren qué tremendo esto. Entonces, fíjense, estos fueron elegidos según ese conocimiento de eso que ocurrió, de Dios Padre en santificación, lo mismo que dice en el versículo que nos dice que somos predestinados. Y que le dijo al Señor, a Jeremías, yo te santifiqué. Santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y aquí es algo interesante. Usted recuerde esto. El Señor derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Nos redimió con ese derramamiento de sangre. Ahora, a partir de ese momento en donde nosotros le aceptamos a Cristo, ¿verdad? Cuando entendemos que ese derramamiento fue para perdón nuestro y le abrimos nuestro corazón, ahí comienza un proceso en la vida del creyente, porque se transforma en creyente el que aceptó a Cristo. Entonces, ese proceso es un proceso en donde vamos siendo rociados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese proceso lo lleva adelante el Espíritu Santo en este tiempo. Entonces, tenemos que observar esto. ¿Qué significa ser rociados? Mire, para obedecer y ser rociados. Esto va de la mano. La obediencia con el rociamiento de su sangre. Esa sangre, fíjese, nos limpia, esa sangre nos santifica. Esa sangre lleva adelante un proceso. El que empieza a obedecerle al Señor, empieza a recibir esos rociamientos de esa sangre. Y va evolucionando, no va para atrás. Va para adelante. No que va para atrás, va para adelante. Pero fíjense, si el creyente deja de obedecer, ahí empieza a ir para atrás. Ay, gloria a Dios. Dale una parte. Es muy importante esto, mire. Si el creyente deja de obedecer, detiene el rociamiento. Y el rociamiento es el proceso de parte de Dios para que nosotros avancemos en Cristo. Ahora mire, el tema y la pregunta sería, ¿pero a quién le obedezco, Señor? Gloria a Dios. Y sí, porque, mire hermano, mire. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo en donde, si la iglesia, desde la iglesia primitiva, se fue degradando poco a poco, en estos últimos tiempos, está rara la iglesia. Pero está bien rara. Amén. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que, fíjense, el apóstol Pablo, cuando se estaba iniciando la iglesia, hablaba de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, ¿no? De los falsos ministerios, diciendo que eran lobos vestidos de oveja, no, usted sabe. Entonces, él ya lidió con eso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de los tiempos finales que a nosotros nos toca vivir? Es que se van a multiplicar, pero de manera impresionante esto. Impresionante. Entonces, fíjense que la pregunta que nos hacíamos recién es, ¿a quién le obedezco? Gloria a Dios. Obviamente que la respuesta es al Señor. Ahora, si a usted lo agarra uno de estos, usted va a creer que obedeciéndole los consejos que le da, le está obedeciendo al Señor, porque si este es un ministro, es un hombre, una mujer de Dios, ¿verdad? Entonces yo le estoy obedeciendo al Señor. Pero ahí entra a correr algo más. La responsabilidad que usted tiene de escudriñar las Escrituras y pedirle discernimiento al Señor para, en mi barrio decía, para que no nos comamos ninguna. Amén. Entonces, claro, hermano, por favor, para que el abuelo decía que no te vendan gato. Amén. Entonces, es muy importante eso. Eso ya es responsabilidad nuestra. Ahora, lamentablemente la Biblia ya lo declara, dice que en los últimos tiempos muchos buscarán maestros conforme a las concupiscencias que ellos, las pasiones de ellos. O sea, de repente buscarán maestros para que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y no porque un verdadero maestro de parte del Señor, un verdadero ministro de parte del Señor, lo va a castigar, lo va a exhortar. No. Pero claro, hay cosas que a la carne no le gustan, al alma no le gustan. Amén. Entonces, pero el Espíritu se regocija cuando escucha la verdad que ya escuchó.
Amén. Porque ya le hablaron de esto a él. Entonces ahí el Espíritu es donde empieza a cobrar cada vez una dimensión más grande en nosotros. Fíjense, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que comprender que resucita nuestro espíritu. Porque viene de la escuela del Padre. Pasa por la puerta dimensional del vientre de la mami. Llega a una tierra maldecida. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Llega a una tierra maldecida y estaba en el cielo. Y llega a una tierra maldecida. Llega a un lugar donde no había pecado. Y acá, ¡pua!, por culpa de Adán y Eva, ya lo sellan con el pecado. Y tiene que lidiar. Entonces, usted observe, en el caso mío, por ejemplo, 29 años, que el Espíritu estuvo lidiando con las reacciones de mi carne, con las reacciones de mi alma. ¡Ay, Dios mío! Entonces, imagínense, esto es tremendo, porque se apaga y a veces se contamina, que ese ya es otro tema. Pero vamos acá. Entonces, aquí va, elegidos según la presencia del Padre, Dios Padre, en santificación para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, mire, gloria a Dios. Acompáñeme ahora, gloria a Dios. Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Aquí hay otra afirmación que necesitamos conocer. Bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, frente a este título, nosotros decimos, bueno, qué bendición, porque hay bendiciones, hay cosas buenas que recibimos estando en Cristo. Amén. Eso es una verdad, es cierto, gloria a Dios. Pero mire, esto es más profundo, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero preste atención acá, en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales no son los lugares terrenales. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Estamos acá. Entonces, ¿cuándo a nosotros nos bendijeron en lugares celestiales? Para bendecirte en lugares celestiales tuviste que estar en lugares celestiales. Y ahí nuevamente tenemos que comprender que en calidad de espíritu, el espíritu fue bendecido en esos lugares celestiales. Entonces, según nos escogió, mire, versículo 4, en Él, otra vez, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Santos, recuerda que no es el que tiene la aureola, sino que es el que decide apartarse de lo malo, gloria a Dios. Que lo hace por propia voluntad, por convicción, no por imposición, o no porque le están pinchando y portate bien, nene. No, o sea, lo hace por propia decisión. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, vamos a avanzar un poquitito más en algunos versículos. Gloria a Dios. Avancemos un poquitito más, por favor. A ver, el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Busquemos TLA. Recuerda que los martes nosotros tratamos de escudriñar un poquito en las Escrituras y profundizar un poco en ellas para poder entender algo más. Gloria a Dios. Esto es TLA, ¿sí? Dios nos mostró el plan secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Gloria a Dios. Cuando llegue el momento que estamos esperando, el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y al frente de ellas pondrá como jefe a nuestro Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos. Fíjense que acá, hermano mío, está hablando de una elección de Dios para con nosotros. Por eso la Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Por medio de Cristo nos eligió de un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Gloria a Dios. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Qué lindo, por favor.
Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio, para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Gloria a Dios. Y aquí ya, qué maravilloso, ¿no? Porque es el Padre prometiendo. El Padre prometiendo. Y es interesante revisar las promesas del Padre, que en este momento lo vamos a hacer. Entonces, fíjense que nos bendijeron en lo que mencionábamos como ejemplo para que podamos entender en la escuela de los espíritus. Amén. Ahora fíjense, Efesios 1:4, detengámonos en este versículo que ya hemos visto, pero veamos aquí, gloria a Dios. Aquí evidentemente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Yo creo que usted va a coincidir conmigo acá en que evidentemente a nosotros nos enseñaron a vivir de una manera distinta a la cual estábamos practicando acá sobre la tierra. Entonces, por eso fíjense que aquí se empieza a abrir un abanico maravilloso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, muchos creen, y algunos están convencidos de eso, de que, bueno, lo que le faltaba a su vida era Cristo. Entonces, ahora que tengo a Cristo, ¿verdad? Y bueno, mi vida se completó. Y si bien tener a Cristo es una bendición inmensa, tener a Cristo es tener paz, tener a Cristo es tener bendición, es tener salud, es tener prosperidad, es tener victoria, no es indiscutible todo eso. Pero a medida que nosotros profundizamos en las Escrituras nos dejan ver que es imposible que nosotros añadamos a Cristo a nuestra vida, sino que fuimos llamados a vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Y todo ahí cambia. Todo ahí cambia. Porque hay un diseño que se dio en el cielo. En el cielo, en la escuela de los espíritus, el Padre nos enseñó a vivir de una manera diferente aquí a la tierra. Entonces aquí nosotros, una vez estando aquí en la tierra y habiendo abierto nuestro corazón a Cristo, siendo rociado por esa sangre preciosa, el derramamiento de sangre ya se dio. Lo creímos, lo abrazamos y somos salvos. Ahora, fuimos liberados del pecado. Ese es el plan de Dios. Entonces, libres de ese pecado, el Señor empieza a rociarnos con esa sangre. Esto tiene que ver con nuestro avance, con nuestro desarrollo. Es muy importante. Ahora, fíjense, equivocadamente, hermanos míos, a muchos de nosotros nos enseñaron que con Cristo se vive mejor, que es una realidad, pero espere. No es que se vive mejor, se vive distinto. Porque si yo digo, se vive mejor, y bueno, voy a buscar una versión mejorada de mi propia vida, de mis propios pensamientos, de mis propias ideas, ¿verdad? No. Es una vida distinta a la que llevamos anteriormente. Entonces, fíjense que de alguna manera es un error pensar que llegar a Cristo es para luego seguir viviendo como vivíamos antes. Tal vez en algún momento, por un periodo de tiempo, lo podemos llegar a ver así, ¿verdad? Pero indefectiblemente, si buscamos verdaderamente al Señor y si tenemos una enseñanza correcta, o sea, vamos a llegar a un momento en que nos vamos a tener que despertar a una realidad que no entendíamos antes. Y es que la vida en Cristo es distinta, no es igual. Y fíjese que hay todo un mover que yo particularmente creo que es una operación de error en la cual muchos de nosotros estuvimos sumergidos. Y en esa operación de error nos quieren hacer creer, hermano mío, que, bueno, no es tan así. Total, si vos eras un buen pibe, ¿no? Eras una buena chica y bueno, ahora con Cristo vas a ser mejor todavía. Gloria a Dios. La vida cambia cuando alguien verdaderamente está en Cristo. Y cambia todo. A veces nosotros buscamos un cambio. De repente, no sé, nos ponemos una corbata, agarramos la Biblia, nos peinamos a la gomina, cuando teníamos pelo, ¿no? Nos peinamos a la gomina, ¿no? Y decimos, bueno, bárbaro, ahora cambié. No, eso es un cambio superficial. Está hablando de un cambio de adentro hacia afuera. Entonces, es muy importante, cuando usted se encuentra con alguien, fíjese, hay mucha gente que de repente no quiere ir a la iglesia porque tiene que cambiar. Y cuando se llega a la iglesia,
lo agarra ya en la puerta y dice, no, acá las cosas son así, estas son las reglas, pim, pum, pam. No, espere, no es así. Si algo tiene que cambiar en nosotros, esa va a ser la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces dejemos que la gente se acerque al Salvador y que empiece a ser rociado con la sangre, gloria a Dios, y el Espíritu se encargará de cambiar lo que tenga que cambiar. Porque a veces hermano, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Mire, gloria a Dios, a veces el Señor utiliza una persona y la puede utilizar en un ambiente X o en un lugar X. Y claro, a lo mejor los cambios en un 100% no se dan, pero mientras está ahí y puede estar ahí, porque los cambios no se dieron un 100%, va afectando a muchas personas. Y muchos van llegando a Cristo para que obviamente llega un momento en que va a seguir avanzando y otro tomará la estafeta y seguirá avanzando. Gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esto. ¿Por dónde andamos? En Efesios, gloria a Dios. Entonces, mire, por eso que, fíjense usted, yo creo que usted también, ¿no? Pero usted me dirá. Por eso que nos sentimos tan lindos cuando le adoramos al Señor. Por eso nos sentimos tan lindos cuando estamos en su presencia. Hay algo que, ¿no? Gloria a Dios. Y un incrédulo nos puede mirar y capaz que nos ve con la mano levantada o derramando una lágrima, ¿no? Y sintiendo algo especial y nos puede mirar y decir, pero ¿y este qué le pasó? Gloria a Dios. Porque su incredulidad no le permite poder experimentar o ver lo que nosotros estamos viviendo. Pero esa es la muestra, hermano mío, de que se vive distinto en el Señor. Se vive distinto. Nosotros podíamos encontrar sin Cristo otros placeres, pero en Cristo la cosa cambió, porque ya nos gozamos en otros aspectos, en otras situaciones, entre ellas la adoración, entre ellas la palabra. Fíjense, hay un fuerte ataque a la palabra, hermano. Hay un fuerte ataque. Hay creyentes que dicen, ¿para qué queremos tanta palabra? Por lo tanto, no cambian nunca. Porque lo que nos puede hacer cambiar es justamente escuchar la voz del Señor a través de la palabra. Porque si nos están predicando verdaderamente la palabra, vamos a escuchar la voz de Dios. No vamos a escuchar una manipulación que nos quieren llevar para un determinado lugar. No es así la cosa. Es importante, si la palabra nosotros la recibimos con un corazón abierto, con nuestros oídos espirituales abiertos, esto te empieza a cambiar la cabeza y te empieza a cambiar el corazón. ¿Sabe por qué te cambia la cabeza y te cambia el corazón? Porque dice la Biblia que el Señor, en este tiempo de gracia, escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando la mente cambia, cuando el pensamiento cambia, vos empezás a ver las cosas de otra manera. Cuando el corazón cambia, y bueno, ya empezás a sentir otras cosas. Ya no necesitas la novela de la tarde para llorar y emocionarte y acongojarte. De repente, en su presencia te quebrás delante del Señor. Te tenés anhelo, tenés ganas de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque te reunís con tus hermanos y juntos se alaba al Señor. Entonces, fíjense que nosotros pasamos tiempo diciendo, ¿para qué vamos a ir tanto a la iglesia? No seamos fanáticos, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? No se trata de fanatismo, se trata de una necesidad. Se trata de una necesidad. Es algo que usted necesita. Necesita la comunión con el hermano, con la hermana. Necesita estar en contacto con la palabra de Dios. Necesita alabarle al Señor. Necesita darle adoración a Dios. ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Mire, acompáñeme acá. Aleluya. En Juan 6. Juan 6 es un versículo que yo le tengo miedo. Un capítulo, perdón. Mire, vamos a Juan 6. ¿Por qué le tiene miedo, pastor? Porque Cristo cuando habló esto se armó un lío. Mire, se armó un lío bárbaro. Y si se le armó a Cristo, mire cómo no se nos va a armar a nosotros. En el capítulo 6 de Juan, nosotros encontramos a partir del versículo 44, lo que yo creo, gloria a Dios, que es una clase básica de salvación. ¿Por qué? Mire, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.
aquí entra a correr, nuevamente lo mencionamos, el hecho de que nosotros decidimos en esa escuela del Padre. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que haya alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Chupate esa mandarina. ¿Y ahora? Pero está hablando de Cristo, no seas cabezón, pastor, ¿no ve que él veo al Padre? Claro que sí. Pero leamos el contexto. Mire, vamos a la carga, vamos al 44 otra vez. Nadie puede venir a mí, ¿quién habla? Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. El que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Esto tiene que ver con lo que mencionamos hace instantes. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Y gloria a Dios. Pero está hablando de Cristo. ¿Y si está hablando Cristo? ¿Está hablando del mismo? Sí, pero también de nosotros. Porque habla de los que aprendieron. Todo el que aprendió. No dice yo aprendí. Todo el que aprendió. Entonces, fíjense, es tremendo. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Ahora, fíjense, hermano mío, el que cree tiene vida eterna. Y aquí es tremendo. Nunca olvide usted que Dios trabaja con la fe y el diablo trabaja con la duda. Ahora, el que cree, Él dijo, nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él coma y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces fíjense que esto es tremendo, porque creer esto con la razón es imposible, porque los que lo estaban escuchando, dijo, este está hablando de canibalismo, porque es el que come, el que me come, dice después estos versículos. Entonces esto es bien tremendo, porque por la fe, como lo hemos visto en la Santa Cena este domingo, por la fe nosotros recibimos los elementos terrenales, que es el pan y es la copa, y por la fe se transforman en nuestro interior, porque nunca dejan de ser pan y nunca deja de ser jugo de uva. Amén. Por la fe, en nuestro interior se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, los judíos entonces contendían entre sí. Recuerden que le estaba hablando a los judíos que estaban allí en esa tierra. Entonces, dice que se empezaron a pelear entre ellos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Claro, gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces ustedes fíjense, qué fácil creer algo en que nosotros estamos de acuerdo. Pero algo que no entendemos con la razón, cuesta creerlo. Salvo que haya un testimonio interno que te diga eso es verdad. Eso es verdad. Y esto es impresionante, hermano mío. Esto es impresionante. Porque muchos dicen que nosotros creemos en la predestinación porque seguimos a Calvino. Mire, gloria a Dios. Nosotros no seguimos a Calvino y nosotros creemos en la predestinación porque lo dice la Biblia. El que no lo quiera ver, es el problema de él. Pero yo lo que está en la Biblia lo creo. Y la verdad lo creo con todo mi corazón y con pasión. Entonces, si está en la Biblia, yo lo creo. Ahora, si está en la Biblia, ¿qué dice la Biblia de ella misma? Que la escribieron los hombres. ¿Qué más? Guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces la Biblia la escribió Dios. Si la Biblia la escribió Dios, ¿cómo no vamos a creer lo que dice? O sea, no tiene razón de ser. O sea, dudar de la Biblia es medio raro. ¿Qué clase de creyente vamos a ser que dudan de la Biblia?
Pero algunos la entienden para acá y otros la entienden para allá. Claro que sí, pero no es de interpretación privada. El único que entiende la Biblia y nos puede explicar la Biblia es el Espíritu Santo. Y es tremendo porque hay falsificaciones del Espíritu Santo. Ay, gloria a Dios. Entonces la cosa acá, ¿no?, se empieza a complicar. Diría alguno, no es tan complicado. Hay que buscar al Señor y a su Santo Espíritu, ¿verdad?, como un niño. Hay que buscar al Espíritu Santo reconociéndolo en todos nuestros caminos. Hay que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, yo si vos no vas conmigo, yo no me muevo más, porque ya hice mucho lío en mi vida, necesito ser guiado por tu Santo Espíritu. O sea, en una palabra, tenemos que aprender a depender y ser dependientes también, todo el resto de este peregrinaje aquí en la tierra de nuestro Señor. Pero por alguna razón, buscamos la manera de independizarnos. Ay. ¿Recuerdan el elemento gráfico que hicimos con los hermanos el otro día? Cristo adelante y las demás cosas que se van añadiendo. Pero cuando están todas añadidas y ya estamos bendecidos, a veces nos olvidamos de Cristo y Cristo sigue caminando solo y nos quedamos con la prosperidad, nos quedamos con la unión familiar, nos quedamos con la bendición. Amén. Siempre tenemos que ser dependientes del Señor. Desde el comienzo hasta el fin. Cuando estamos mal en la salud y cuando estamos rebosando de salud. Cuando estamos mal en la prosperidad y cuando estamos prosperados. Siempre. Hasta ese último día en que Él nos venga a buscar. Amén. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme entonces ahora. Gracias, Jesús. Veamos. Gloria a Dios. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Aleluya. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aquí está hablando del sacrificio de nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermano mío, cuando nosotros aceptamos a Cristo, habría que revisar un poco cada uno de nosotros cuál fue, digamos, lo que encendió la mecha en nuestra vida para salir corriendo hacia los brazos del Señor. Amén. Entonces ahí cada uno de nosotros podemos llegar a meditar. En mi caso yo recuerdo que me enteré que alguien me podía perdonar. Porque estaba cansado en mi vida que me digan, bueno, tenés perdón de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando me enteré que había alguien que me podía perdonar, digo, wow, me fui corriendo al Señor. Pero fíjense que es tremendo, porque en realidad yo no me fui corriendo al Señor. Si vemos la acción, parecía que tenía un resorte y salté a la plataforma del evangelista en aquella campaña. Amén, eso con la vista natural. Pero lo que en realidad ocurrió allí, es que el Espíritu que vino del Padre sabe y siempre lo supo que había perdón en Jesucristo. Y quien le abre su corazón a Cristo recibe ese perdón que cree que no podía tener. Amén. Ahora, fíjense, hay mucha gente que cree que no necesita perdón. Gloria a Dios. Y viven toda su vida así. Y parten de esta tierra con ese pensamiento. Entonces ahí vemos una diferencia. ¿Qué fue lo que me hacía sentir esa necesidad de ser perdonado? ¿Amén? Si yo era más malo que un bicho y mucho no me interesaba lo que piensa la gente. Pero había algo que es la esencia que está en nosotros. Entonces es muy importante. ¿Vio cuando le dicen, este en el fondo es bueno? Más o menos. Bueno, este en el fondo es bueno, gloria a Dios, ¿no? No sé en qué fondo, pero bueno. Es que se trata de algo así, de eso algo hay. Gloria a Dios. Algo hay. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra. A Cristo, entregado por el plan predeterminado del Señor y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos impías
y le mataste. Ay, qué lindo esto. Fíjense, hermanos míos, para que podamos entender un poquitito más de todo esto, hay una historia en el capítulo 1 del libro de Job. Vamos. Mire, me tengo que apurar, y gloria a Dios. Téngame paciencia. Capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. Hubo un hombre en la tierra de Uz es el nombre del paraje, llamado Job. Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, su hacienda estaba prosperado, ¿no? Mucha servidumbre, muchos bueyes, el hombre era prosperado, era rico. Sus hijos iban a hacer banquete a la casa de cada uno, andaban de juerga por allí, haciendo lío. Y sucedía que nos diera el banquete, bueno, él ofrecía holocausto, le pedía perdón al Señor porque quizá pensaba mis hijos podían haber pecado. Escuche esto, Satanás ha autorizado a poner a prueba a Job. Esto es interesante. Esto que vamos a leer ahora ocurrió en el cielo, no acá en la tierra. Hubo un día cuando los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Ese es otro tema. Vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino con ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. ¿Por dónde anda Satanás? Hace rato que está recorriendo la tierra y andando por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre esta tierra. Un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla, un vallado, un muro alrededor de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, sus posesiones las aumentaste. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él, o sea, no lo mates. ¿A ver? Pero toca todo lo que tenga. Y Satanás salió de la presencia del Señor, regodeándose y ya hacer la suya, ¿no? Hacer lío. Pero observemos que esto ocurrió en el cielo. Entonces, cuando vemos el desarrollo del libro de Job y las distintas situaciones que vivió, todo eso que experimentó se planeó en el cielo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo, porque hace instante nosotros hablábamos de algo que también ocurrió en el cielo, que nos tuvo como protagonistas, a nosotros que estábamos en la escuela del Padre y aprendimos de Él. Entonces, en el cielo siempre hay movimiento. En el cielo no hay inactividad. Y ese movimiento tiene que ver y tiene mucha incidencia lo que allí se dictamina con lo que ocurre aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante que entendamos, nosotros nuestro conocimiento humano, no sé, yo tengo memoria de chiquito, pero de bebé no me acuerdo, ¿no? Pero digamos que hasta donde tenemos uso de razón nos acordamos, ¿no? Algunas cosas. Nuestra memoria es hasta ahí, nuestra memoria terrenal, ¿verdad? Ahora, hermano mío, nuestra existencia data de mucho tiempo antes. Obviamente esa preexistencia podríamos llamarla porque no se desarrollaba aquí en la tierra, sino que el espíritu que lo formó el Padre y le enseñó, pasó tiempo allí en el Señor. Entonces vemos en la historia de Job que en la historia de Job su destino se preparó allá, gloria a Dios. La prueba de Job se diseñó allá y él acá la tuvo que pasar en victoria. Amén. Porque fíjense que el Señor, yo me imagino al Señor, ¿no? Porque le dice a Satanás, ¿vos lo viste a Job? Job es temeroso de Dios, es recto. Es una bendición, Job. Y el otro dice, bueno, toca todo lo que tiene, a veces sigue siendo una bendición. Pero mire cómo confiaba el Señor en Job. Dijo, bueno, toca todo lo que tiene. Baja que permanece íntegro. Y si leemos el desarrollo de su vida, vemos que él jamás perdió su integridad. Él se mantuvo fiel. Sufrió, le fue difícil, no fue fácil la cosa. Pero se mantuvo en integridad. ¿Qué le dio a Dios esa certeza? Si a todo cuando nos aprieta un poquito, por ahí aflojamos. Esa certeza es que él lo conocía, Job.
Si nosotros, no recuerdo el capítulo, pero hay un momento en donde el Señor lo desafía a Job, porque fíjense que claro, Job pasaba, le dolía lo que pasaba, lo que estaba viviendo, y en un momento le dice, pero vos que sabes tanto, le dijo el Señor, a ver, contame, ¿cómo pasó esto? ¿Vos sabés quién formó las estrellas, quién formó la tierra? ¿Vos sabés, no? Y obviamente que frente a esa pregunta, ¿qué le vas a responder al Señor? Pero el Señor dice, tú lo sabes. Me imagino Job, ¿no? Como yo lo sé. Gloria. A ver. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? No había humanos. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién extendió sobre un cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿Qué? ¿Basas? ¿No será bases? Gloria a Dios. Algo pasó ahí. ¿A quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas. Veo que en la antigüedad se creía que había unos elefantes y arriba de los elefantes estaba la tierra. O las tortugas. Debe haber tortugas gigantes, marinas, enormes sobre la tierra. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura. Bueno, está hablando el Señor, desarrolla, ¿no? Cuando sobre esto decir límite, puse puertas arrojo, dije hasta aquí llegarás, está hablando del mar, ¿no? ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer algo a su lugar? Y sigue, ¿no? Sigue exponiendo al Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice más adelante. Vamos a avanzar, gloria a Dios. Ya. ¿Dónde está la morada de la luz? Para que lleve su territorio. Versículo 21. Después que quedó sin palabra Job y sin poder responder ninguna de esas preguntas, el Señor le dijo, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido. Y grande es el número de tus días. ¿Y cómo puede ser esto? Andá a saber los años que vos tenés. Y no estamos hablando de la tierra, ¿eh? Porque no son poquitos. Claro, andá a saber los años que tiene Mateo. No, si nació el año pasado. No. O sea, acá se lo está diciendo Job. Muchos son tus días. Entonces nuestra existencia comenzó en la preexistencia. Aquí entramos en otra dimensión, ¿verdad? Entonces ahí ya yo creo que cuando esta verdad que nos extiende la palabra se revela en nuestra vida y despertamos a esta verdad, acá cambian muchas cosas. Usted sabe que hay creyentes que tienen miedo de no terminar la carrera, tienen miedo de fallarle siempre al Señor, tienen miedo y decir, no, pero arrebatamiento, y conforme a lo que vemos y no acá. La vara está muy alta. ¿Por qué? Porque no se le reveló en su corazón esta verdad que estamos escudriñando hoy. Porque si esto explota, se hace carne en nuestra vida, tenemos que darnos cuenta de que no es con fuerza que vamos a lograr las metas en el Señor, sino que fuimos escogidos por el Señor. Y si hoy estamos aquí, hermano mío, no es que veníamos caminando, pisamos una baldosa floja y nos caímos adentro. El Señor nos trajo. El Señor nos trajo. Y vos sos de Cristo. Vos sos de Él. Y no lo decidiste el día. Yo, por ejemplo, me acuerdo de la campaña de Ciudadela. Una vez, no fue el día de la campaña de Ciudadela. La elección fue mucho antes. Mucho antes. Vaya a saber. Gloria. Claro, en el cielo no hay tiempo. Nosotros estamos aquí sujetos a tiempo y espacio. Todo lo medimos en tiempo. Entonces a veces se nos hace difícil con el intelecto natural poder entender algo como esto, ¿no? Gloria a Dios. Tú lo sabes. Si Dios dice tú lo sabes, es porque lo sabe. No, pastor, esto es poético. ¿Más qué poético? Tú lo sabes, Él lo sabe. Y si la Biblia dice tú lo sabes, yo lo creo. Esa es la fe. Esa es la fe. El que cree, ¿cómo le va a ser posible todo? Si todo no es posible. ¿Será posible todo? ¿Amén o no? Porque en tema, al que cree, todo le es posible. Pero yo creí tantas veces y no pasó nada, gloria a Dios. ¿Pero qué creímos? Entonces, vamos para el principio. Vamos para el principio.
el espíritu, vuelvo a decir nuestro espíritu, pues está mal hecho. Amén. O sea, nosotros en calidad de espíritu recibimos la información correcta. Aquí no hubo engañadores, ahí no hubo asalariados, ahí no, acá eso fue una verdad absoluta. Entonces, si el espíritu del hombre no se desarrolla, no crece, porque ya fue resucitado, ¿verdad? Pero tiene que desarrollarse. Recuerden la resurrección de Lázaro, una hermosa figura. Cristo lo llama, sale del sepulcro, salió, ¿y cómo salió? Atado todavía. Entonces le dijo a los suyos, desátenle. Entonces empezó un proceso en que tenía que desatar, ya resucitó. Imagínense que aquí, después de que aceptamos a Cristo, nuestro espíritu resucita finalmente, y porque estaba muerto, tanto pecado, tanta mugre, tanta perversión, estaba muerto, resucita. Y resucita, claro, pero necesita alimentarse, porque la pasó mal en nuestra vieja vida. Entonces, necesita ese alimento, empieza a recibir la palabra. Oh, gloria a Dios. Y ya le empiezan a cambiar los colores, y ya empieza a fortalecerse. Amén. Y ya se pone de pie y empieza a avanzar. Y vos a lo mejor estás todo achacado, la columna no te da más, pero ya te empiezas a sentir mejor. Y ya las cosas pasan y ya todo no es tan grave. Y es tremendo porque todo, la bendición viene de adentro hacia afuera. Entonces, hermano mío, es muy importante que nosotros despertemos a esta realidad. Porque es una realidad. El tú lo sabes. Si alguno la quiere discutir, que la discuta. Yo no voy a perder el tiempo en discutirlo. Si Dios dijo, tú lo sabes, es porque Job lo sabía. Y si Job lo sabía, ¿hará acepción de persona el Señor? No. Si Job lo sabía, yo también lo sé, vos también lo sabés. ¿Y vos sabés qué? Que estuviste en la escuela del Padre y le dijiste sí a Cristo antes de venir a esta tierra, y hoy estás aquí en el camino del Señor, no porque pobrecito yo estaba arruinado y me vine a Cristo, estaba mal, estaba enfermo, estaba todo pachucho y ahora estoy en el Señor. No, estás en Cristo, hermano mío, estás en Cristo porque el Señor te llamó, te predestinó, te justificó, te santificó. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Mire lo que le dijo a Job, que sabe. ¿Fuiste ya al depósito de la nieve? Depósito de la nieve. ¿Viste la bodega del granizo? Está guardada en una bodega. Yo guardo allí la nieve y el granizo para tiempo de dificultad, para tiempos de guerra y tiempos de batalla. ¿Dónde está el camino, el lugar donde la luz se reparte? El lugar desde donde el viento del oriente se despliega sobre la tierra. ¿Quién cavó canales? Claro, hermano mío. Y yo me imagino que Job cada vez estaba más chiquitito frente a todo este argumento. Y después le dice, tú lo sabes. Aleluya. Entonces, para que podamos entender esto, de alguna manera, a medida que nosotros avanzamos en el conocimiento del Señor, a medida que nosotros avanzamos en este camino precioso, es como que ocurre, y a través de esos rociamientos, es como que ocurre un proceso en donde la amnesia se va. La amnesia se va. Es muy importante esto. Qué tremendo. La vez pasada presentamos un bebito aquí y la hermana Normita, después que terminaba la reunión y veíamos al bebé precioso, no, decía, pensar que este viene ya, hace poquito que vino del Señor. Gloria a Dios. Claro que sí, hace muy poquito. Entonces fíjese qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo porque se acuerda y parece que no. Amén, gloria a Dios. Parece que no. Ahora, algo pasa luego, cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, es que resucita el Espíritu y empieza a hacernos recordar. Entonces de repente vos oís la palabra y cuando tú lo sabes, hermano, le habló a Job, pero todos estaban allí. También nosotros. También nosotros. Entonces el tú lo sabes para el espíritu humano no es una novedad.
Claro que lo sabe. Claro. La cabecita, ¿no? Por eso que nosotros nos desarrollamos. Sí, los estudios científicos lo han arrojado ese resultado, que el hombre desarrolla un pequeño potencial de su cerebro. Amén, gloria a Dios. Porque es finita la mente del hombre, es pura y exclusivamente terrenal, hasta que algo pasa, hasta que el espíritu resucita y empieza a despertar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. Él está aquí. Vamos a orar. Allí donde vos te encontrás. Gracias, Jesús. Vamos a 1 Corintios 1:5. 1 Corintios 1:5. Observemos lo que dice aquí. Vamos al 4 también, a ver. Gloria a Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, ¿en cuántas cosas? Todas. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Volvamos al versículo 5. En todas las cosas fuiste enriquecidos. Y vos y yo automáticamente pensamos, wow, la prosperidad material. Voy a ser rico, gloria a Dios. Amén. Porque nuestra mente está muy sujeta a la tierra. Y cuando hablamos de riqueza, automáticamente pensamos en dinero. Y que entra dentro, ¿no?, de la riqueza que el Señor da. Porque el Señor también nos prospera. Amén. Cada uno de nosotros, yo creo que podemos advertir, darnos cuenta de que hubo logros en lo económico que tal vez, bueno, esta situación, ¿verdad?, no lo podíamos lograr. Yo no sé si te me pasa a mí nada más, pero si yo agarro un lápiz y un papel, a mí las matemáticas no me cierran, hermano. Los números no me cierran nunca. Gloria a Dios. Pero llegamos a fin de mes sin problema. Amén. ¿Y cómo llegamos? Y si las matemáticas dicen que no. Ay. Porque Él se encarga de nosotros. Pero somos enriquecidos, hermano mío, en toda palabra. Toda palabra que sale de su boca. Entonces esa palabra nos alimenta, esa palabra nos bendice. Qué lindo, por favor. Allí donde vos estás, cerrá tus ojos un instante, vamos a orar. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, cuántas gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Fiel, verdadera, eficaz. Amado Señor, yo te ruego en esta noche, te ruego por todos los que estamos aquí reunidos en el templo, Señor. Te ruego por los que están escuchando la radio. Te ruego por aquellos que nos siguen por internet, Señor amado. Te ruego con todo mi corazón que esta palabra, fiel y verdadera, eficaz, alcance la profundidad de nuestros corazones, Señor. Y al alcanzar la profundidad de nuestro corazón, cobre vida dentro de él. Se haga carne en nuestro interior, Señor, de tal manera que podamos seguir viviendo por ella, que podamos ser vivificados por ella, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu mayor que todos los espíritus, el cual nos enseña todas las cosas. Le damos la bienvenida al conocimiento humano, le damos la bienvenida a la ciencia, le damos la derecha a los estudios bíblicos, le damos la derecha a los estudios de teología. Claro que sí, no negamos su eficacia. Es un conocimiento hermoso, gloria a Dios, pero nada comparable con la formación del Espíritu Santo. Ese Espíritu que se encarga de enseñarnos todas las cosas. Ese Espíritu que nos abre los ojos. Ese Espíritu que llega a las profundidades de nuestro corazón y comienza a sembrar esa buena semilla. La verdad, la palabra, ese alimento indiscutible. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Recibimos tu palabra, fiel, verdadera. Y la recibimos con total confianza, Señor, con humildad. Y te damos gracias por ella, Señor.
Te damos gracias, Señor, por esos rociamientos. Te damos gracias, Señor amado, por esa bendición que tú desatas en nuestro caminar. Te ruego ahora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, que con un limpio entendimiento podamos guardar esta palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, luego que tú la hayas escrito en esos lugares preciosos. Y te rogamos todos juntos, Señor, que podamos transitar el resto del camino que nos espera. Podamos transitar con esta verdad absoluta en nuestros corazones. Verdad que declara tu palabra, la cual creemos con todo nuestro corazón. Creemos en tu palabra, Señor. Confiamos en ella. Sabemos que es la fuente que necesitamos para avanzar. Confiadamente vamos a tus pies a escucharte como niños, con total confianza en su Padre. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, sella fuego en nuestros corazones tu bendita palabra, y que podamos seguir avanzando hacia el conocimiento pleno de tu persona. Que podamos alcanzar esa estatura de varón perfecto, Señor amado, para que cuando llegue aquel glorioso día podamos verte tal cual tú eres, Señor. Podamos verte cara a cara y podamos ser tomados por ti de esta tierra. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermana. El Señor te llamó, el Señor te predestinó, te justificó, te puso nombre. Mío eres tú, te dice el Señor. Aleluya. Somos de Cristo. Soy de Cristo. Proclamalo con tus labios. Soy de Cristo. Tú eres mi vida, Señor. Aleluya. Tú eres mi vida. Tú eres mi amor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te exaltamos, Señor amado. Gracias por tu paz, la cual inunda nuestros corazones en esta hora. Yo bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que alcanza a mi hermano, a mi hermana, a los suyos, a su casa, a sus cosas, Señor. Ponemos todo delante de tu presencia y confiadamente declaramos sin temor a equivocarnos, Señor, que somos alimentados por ti. Nos hemos venido a refugiar bajo tus alas. Nos sentimos seguros. Tú eres nuestro refugio, Señor. Por lo tanto, ¿de quién temeremos? De nada ni de nadie, porque tomados estamos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Kevin. ¡Aleluya! ¡Aleluya!